nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Hola, ¿cómo están? Me agrada mucho esta frase. Creo que es la más bíblica de esta canción, que dice: mi obediencia es mi mejor adoración. Hace un tiempo atrás, un amigo, un hermano, me hizo una pregunta. Estábamos en un servicio, me dice: Enrique, me dice, ¿por qué tú no aplaudes en la iglesia? No era el momento para hablar con él, ¿no? Y explicarle. Solamente le dije, porque le dije que mi obediencia es más que un aplauso. Y aunque hoy no quiero hablar acerca de los aplausos, quiero hablar de un tema que también es polémico, ¿no? El tema de los diezmos y las primicias. Y entonces muchas de las cosas que hacemos en las congregaciones, pues las podemos hacer, pero no necesariamente son parte de las ordenanzas del Eterno, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que saber, por ejemplo, que las primicias, los diezmos, primero tenemos que saber para quiénes fueron destinadas y desde cuándo. Muchos hablan y dividen la historia, ¿no?, entre la ley y la gracia. Y dicen, las cosas de la ley son las cosas de la ley. Además, el Mesías, dicen, ya cumplió la ley. Nosotros no necesitamos por qué cumplirla. Pero, cuando les conviene, usan temas de la ley, como los diezmos y las primicias, que no las vemos en el Nuevo Pacto. Y entonces tenemos que saber para quiénes eran esos diezmos y esas primicias. Podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 17, que eran destinadas a los sacerdotes. Ojo. Y dice así la escritura: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Aquí la escritura está hablando de Abraham, o sea que Moisés todavía no había nacido. La ley todavía no había sido dada. Estamos hablando de antes de la ley escrita. Y entonces dice el versículo 18, entonces dice Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué nos muestra este versículo? Que antes de Moisés ya habían sacerdotes del Dios Altísimo, del Eterno, de Adonai, de Yahweh. Ya habían sacerdotes, había un sacerdocio. Mucha gente dice, no, es que la ley de Moisés, no, antes de Moisés ya había ley. Yo siempre digo esto, si no hubiera habido ley, ¿en base a qué el Eterno hubiera juzgado a toda la población que vivía en el tiempo de Noé? ¿Bajo qué ley los iba a juzgar?
simplemente porque le pareció. La Biblia dice que Él es un Dios justo. Y un Dios justo no puede juzgar a alguien sin ley. Tiene que haber ley. Que haya sido oral, ese es otro tema. Pero de que había ley, había ley. Hablemos también de Sodoma y Gomorra. ¿Con qué ley Dios juzgó a ese pueblo? ¿Con qué ley? No había ley. Solamente a Dios no le gustó, no le agradó eso y bueno, los eliminó. No. Había una ley. Había ley. Y también habían sacerdotes. Sacerdotes que ministraban al Dios Altísimo. Entonces dice que salió Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, dice, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y Abraham todavía no tenía hijos. Pero Melquisedec, como sacerdote, bendice a Abraham. Y entonces dice, y bendito sea, dice, el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Porque no nos olvidemos que Abraham, cuando fue a rescatar a su sobrino, él no fue con un ejército. Fue a rescatarlo a su sobrino de un ejército. Pero él fue con sus siervos. No eran soldados. Entonces fue el Eterno el que le entregó los enemigos en su mano. Y entonces dice que le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, el mandato de diezmos ya estaba antes de Moisés. Exactamente, la Biblia no declara desde cuándo, pero esto a mí me da la guía de que mucho antes de Moisés y mucho antes de Abraham ya se rendía culto al Dios Altísimo. Entonces, el diezmo y las primicias, que muchas iglesias no solamente se da la oportunidad, digamos, ¿no?, de que la gente dé, sino que en muchos lugares se manipula, se presiona, se extorsiona a que la gente dé. Pero no solamente queremos saber para quiénes era para los sacerdotes, ¿no? Y luego ya con Moisés, Dios determinó que se les iba a dar a una tribu en especial. A una tribu en especial. Solamente a los levitas. Ningún otro israelita podía ejercer, digamos, el llamado que tenían los levitas. No podían. ¿Por qué? Porque el pueblo de Leví, Dios inclusive los dejó sin heredad. Por eso es que el resto del pueblo tenía que sostenerlos. Y eso era un impuesto, era un mandato del Señor. Eran sin heredad, dice Números 18:20. Y Yahweh dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad. O sea que los que servían en el tabernáculo no podían tener nada a su nombre. No podían tener nada a su nombre. No podían tener. No tenían heredad en esta tierra, dice. Ni entre ellos tendrás parte. O sea, nada de nada. Es probable que hasta las ropas no eran de ellos. Pero aquí viene lo hermoso, que dice el Señor, yo soy tu parte. Yo. No vas a tener nada en esta tierra, pero me vas a tener a mí. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Fueron despojados de toda propiedad en esta tierra.
Y en vez de ellos tener una heredad de la tierra, se aseguraron una heredad en el cielo. Y les dijo, yo soy tu heredad en medio. O sea, no solamente estaba la promesa del cielo, sino que Dios era su heredad aquí en esta tierra. Y entonces dice, Números 18:21, y aquí yo he dado a los hijos de Leví, dice, todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Fueron escogidos por Dios para un servicio. Es probable que la Iglesia Católica haya tomado esto, ¿no?, como el famoso voto de pobreza que los obligan a los sacerdotes. Sin embargo, las altas esferas están que se bañan en oro. Eran todos los diezmos por su servicio. Entonces, amados, cuando exigimos el diezmo, pero también rechazamos la ley de Dios, es una contradicción del tamaño del sol. No podemos decir, no creo en la ley, no, pero esta partecita de la ley me conviene, esto sí creo. No puedo hacer eso. Ahora, que tú estés agradecido con el Señor y que tú quieras aportar, apoyar, digamos, ¿no?, en el crecimiento de una congregación que predica la verdad, que hace las cosas conforme a las Sagradas Escrituras. Yo creo que a cualquiera le daría ganas de poder aportar con su granito de arena, con sus ofrendas. Puedes llamarlo como quieras, puedes llamarlo diezmo, puedes llamarlo primicias, puedes llamarlo ofrenda, pero en realidad lo que va a prevalecer ahí va a ser la intención de tu corazón. Que el agradecimiento que tienes al Señor, porque nada de lo que hagamos, amados, en esta tierra va a poder pagar lo mínimo de lo que Dios nos ha dado. Alguien le preguntó a alguien una vez, en un canal de estas entrevistas que hacen, los podcasts y todo eso, le preguntó, si hoy te ofrecieran 10 millones, ¿no?, de cualquier moneda, vamos a decir, de dólares, ¿tú los aceptarías? Claro, ¿quién no va a aceptar 10 millones de dólares? Y le hace una segunda pregunta. Pero le dice, con una condición. ¿Cuál? Dice, que él te da los 10 millones, pero mañana ya no estás en esta tierra. Y todas las personas que se les preguntó eso dijeron, no, no, prefiero no tener los 10 millones y mañana amanecer vivo. O sea que en el fondo valoramos más nuestra vida que algo material. Pero esta vida no depende de nosotros. Nosotros no decidimos tener vida. Fue Dios el que decidió darnos esta vida. Es Dios el que decidió darnos esta salud. Es Dios el que decidió darnos fuerza. Es Dios el que decidió darnos capacidad para trabajar, capacidad para realizar muchas tareas, capacidad para estudiar, para darnos cuenta de que de Él viene todo. No hay nada que usted pueda hacer o yo que pueda hacer que pueda pagar en lo más mínimo lo que Él hizo por nosotros. No hay, no. Podríamos vivir miles de vidas haciendo cosas para el Señor todos los días y no alcanzaríamos a cubrir ni el más mínimo porcentaje de lo que Él hizo por nosotros y de lo que Él hace por nosotros. Pero dice la palabra que Dios siempre mira con ojos de bien a un corazón agradecido. Y un corazón agradecido solamente viene de alguien que ha entendido realmente quién es Dios y quién es el ser humano, nuestra posición respecto a Él. Así es que
solamente te quiero aclarar, los diezmos y las primicias no son un mandato hoy del Señor para la iglesia, para las congregaciones, no. Primero, porque no hay tabernáculo. 2, porque no hay templo. Y número 3, porque no hay levitas. Menos en congregaciones occidentales, no hay levitas. Así es que, pero si tú quieres aportar en la iglesia, como yo también lo he hecho, hazlo, hazlo, hazlo. Es bueno aportar, digamos, ¿no? En congregaciones, en comunidades que te bendicen con la palabra, que te enseñan palabra de Dios, ojo, palabra de Dios. Y no te dejes extorsionar, no te dejes manipular con cosas que no están en la palabra. Lee, estudia. Hay unos dichos que son un poquito fuertes, ¿no? Que dicen, no te dejes meter los dedos a la boca. Que no te vendan gato por liebre. Si tú lees, como los hermanos de Berea leían, siempre me gusta ese ejemplo de los hermanos de Berea. Podemos descubrir quién miente y quién dice la verdad. Así es que espero que esto te haya bendecido y que hoy puedas también recibir bendición del cielo completa para ti.